Ok. Hola, benvingudes, bona tarda. Gràcies per seguir aquesta sessió. Jo soc el Joao França. La sessió d'avui, que la dedicarem al dret a l'habitatge, la fem també amb la Irene Sabater, que està aquí al meu costat, y amb un convidat. Hacemos la introducción en catalán y luego ya pasamos al castellano, que es Roberto de la Riva, de Inquilinos Unidos por Justicia, que és una organització de Minneapolis, que està ara a Barcelona amb motiu de les jornades que organitzem conjuntament des de la PAC, la Coalició Europea d'Acció pel Dret a l'Habitatge i a la Ciutat, i també el grup de recerca Crits de la UB, on també participa l'Observatori d'ESCA, i aprofitem que està aquí com per poder dedicar aquesta sessió a conèixer la seva experiència i poder parlar del dret a l'habitatge a partir d'aquesta lluita en concret. Però per començar, el pas a la Irene, que ens emmarcarà una mica la qüestió d'aquest dret. Molt bé. Sé que aquí, no? Molt bé. Doncs, com deia el Joao, dedicarem aquesta sessió a parlar del dret a l'habitatge i començarem donant una miqueta el marc de com podem ubicar aquesta qüestió del dret a l'habitatge en el nostre context, i ho farem en castellà també, amb atenció als nostres convidats, así que paso al castellano. Básicamente hablaré en dos sentidos de cómo ubicar esta cuestión del derecho a la vivienda. Por un lado, en relación con el marco legal del que disponemos y que determina en buena medida el margen de acción que hay para reclamar el derecho a la vivienda, pero también haré otro comentario en relación con los procesos económicos y políticos que sitúan la vivienda en el centro de un conflicto y una pugna, una tensión que se produce entre distintos usos que se da a la vivienda y distintas lógicas, ¿no? que muchas veces van en detrimento justamente de que se pueda ejercer este derecho. En lo que se refiere al marco legal, es sabido, seguramente conocéis, que la Constitución española reconoce el derecho a la vivienda en uno de sus artículos, que es el 47, y que, entre otras cosas, se reconoce que el derecho a la vivienda está en relación con el derecho a la propiedad, pero tiene que ver también o tiene que hacerse efectivo evitando la especulación y poniendo la vivienda al servicio de su función social, de alguna forma. Hay controversias de tipo jurídico que otras personas aquí presentes seguramente podrían explicar mucho mejor, sobre si se trata de un principio rector o si se trata de un derecho subjetivo en algún sentido, y eso tiene consecuencias a la hora de legislar y a la hora de reclamar y de recurrir, digamos, a los operadores jurídicos para hacer efectivo el derecho, ¿no? Pero en todo caso lo que queda patente es que de este reconocimiento del derecho a la vivienda en la Constitución española se tiene que derivar después toda una elaboración legislativa y políticas concretas que lo hagan efectivo, porque la mera enunciación, digamos, del derecho no basta, ¿no? Como vemos cotidianamente en nuestra realidad. Por otro lado, además, las competencias en materia de vivienda son fundamentalmente autonómicas en el Estado español, dependen de las autonomías, de las comunidades autónomas, aunque no hay que dejar de lado, no hay que perder de vista que sí que hay toda una serie de aspectos que se regulan a escala estatal, como lo que tiene que ver con el arrendamiento, con las relaciones de arrendamiento, con la regulación financiera y de los vehículos de inversión inmobiliaria, etcétera, como lo que tiene que ver con el endeudamiento hipotecario, por tanto la ley hipotecaria también es estatal, etcétera. Hay toda una serie, o lo que tiene que ver con la bancarrota, que en realidad aquí tenemos una ley relativamente reciente de segunda oportunidad que regula de qué forma alguien puede llegar a deshacerse de sus deudas hipotecarias, entre otras, ¿no? En todo caso, lo que se ha producido así en los últimos años en este ámbito más estatal es una cierta elaboración, ¿no? Pero no ha sido hasta el año pasado que hemos tenido una ley de vivienda como tal, por primera vez, digamos, en la historia en el Estado español, que contempla toda una serie de
elementos que afecta, por ejemplo, a los alquileres y a su regulación, a la regulación de precios en el ámbito de los alquileres, que es algo que no tenía demasiados precedentes, ¿no? Por otro lado, en el caso catalán en concreto, ¿no? Tenemos una ley del año 2007, que es la ley por el derecho a la vivienda, que marca también, que señala también este marco, ¿no? Y esta necesidad de posteriores elaboraciones, ¿no? Y que efectivamente fija una serie de objetivos y una serie de principios o de direcciones, ¿no? En las que se ha de avanzar, muchas de las cuales todavía están muy poco desarrolladas, y por poner un ejemplo, bueno, pues incluye el objetivo de llegar a tener un 15% del parque de vivienda que sea vivienda social, y estamos lejísimos de conseguir un objetivo así, estamos por debajo del 2%, ¿no? Sí que es cierto que desde 2007 hasta la actualidad han pasado muchas cosas, entre otras cosas una crisis económica y financiera muy importante en 2008, como todas sabemos, ¿no? Y todas sus posteriores mutaciones y expresiones sucesivas, ¿no? Y que esto ha dado pie a la movilización popular, de la que hablaremos también, ¿no? Y tendremos oportunidad de debatir. Y esta movilización popular muchas veces se ha reflejado o ha dado como fruto presiones para el cambio legislativo y para la introducción de leyes que avancen, ¿no? En esta consecución y esta garantía del derecho a la vivienda. Quizá la más importante es la Ley 24/2015, que fue fruto justamente de la presión de los movimientos sociales, ¿no? Y que logró introducir lo que se llamaron unas medidas urgentes para hacer frente a la crisis, y que posteriormente ha tenido que reinventarse porque ha encontrado todo tipo de obstáculos por parte del Tribunal Constitucional, a iniciativa de diversos partidos políticos, etcétera, y diversos de sus artículos eran sistemáticamente cancelados y posteriormente repensados en nuevas elaboraciones legislativas, hasta que muy recientemente ha sufrido un golpe bastante letal, se puede decir, y bueno, ha quedado, digamos, buena parte de lo que contenía la ley ha quedado desarticulado. Me refiero, por ejemplo, a la obligación de los grandes propietarios, de los grandes tenedores, a hacer alquileres sociales a las personas que cumplían una serie de requisitos y que estaban sin título habilitante, por ejemplo, en las viviendas, ¿no? Aparte de todas estas cuestiones, también es importante recordar, y no me detengo mucho, pero que en el ámbito internacional también hay textos legales y hay acuerdos y hay tratados que estipulan en qué consiste y cómo ha de concretarse el derecho a la vivienda, ¿no? Y quizá lo más conocido son los derechos habitacionales que se contemplan en los tratados del Comité DESC, del Comité de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ¿no? Donde se habla de derechos habitacionales en plural. Y esto me parece que es importante en términos conceptuales, porque el derecho a la vivienda no es un derecho sencillo, simple, que se cumple o no se cumple, sino que el derecho a la vivienda es multidimensional, incluye distintas dimensiones, como pueden ser, por un lado, pues la seguridad de la tenencia, ¿no? La seguridad jurídica, pero también las condiciones de habitabilidad en que se encuentran las viviendas, ¿no? No es lo mismo vivir en una vivienda que está en condiciones con una que deja mucho que desear, que es insalubre, ¿no? También tiene que ver con la ubicación de la vivienda, puede cumplir muchos requisitos, pero encontrarse en un lugar donde la gente no puede desarrollar su vida porque no tiene acceso al mercado de trabajo, porque no tiene acceso a infraestructuras o servicios básicos, y por tanto tampoco este derecho a la vivienda se estaría cumpliendo, ¿no? Por supuesto, la cuestión de la asequibilidad, que me dejaba y que es del todo vital, ¿no? Etcétera. No me detengo mucho aquí, pero bueno, hay hasta 7 dimensiones para poder hablar de que una vivienda no solo es una vivienda, sino que además es una vivienda adecuada, aunque esta sería un poco lo que rige también la experiencia cotidiana que tenemos de las viviendas, y lo que de vez en cuando estas diversas dimensiones son las que empujan a la gente a actuar o a reclamar mejoras. Dicho todo esto sobre la cuestión legal, así muy esquemáticamente, tenemos también la otra cuestión que os quería exponer, que es lo que tiene que ver con el hecho de que la vivienda se encuentre en el centro de los procesos de acumulación de capital financiero en la actualidad, ¿no? En todos nuestros países, el caso español no es diferente, y de hecho en algunos sentidos es especialmente sangrante en este sentido, ¿no? Porque la economía española
está muy fundamentalmente basada en el desarrollo de la industria de la construcción y del negocio inmobiliario, cosa que se reflejó de forma muy clara en la década que fue de finales de 1997 aproximadamente hasta 2007, ¿no? Porque fue una época de bonanza aparente y de burbuja inmobiliaria, de expansión enorme de la urbanización y de la construcción, ¿no? Y en paralelo, y dándole sentido, digamos, y apoyo, ¿no? Pues una expansión también del crédito, tanto a los promotores, ¿no? Que hacían esta construcción, como a los compradores, ¿no? Pero eso fue, digamos, una coyuntura larga en el tiempo, pero puntual, ¿no? Que se entiende, o que no se puede entender si no se entiende lo que había ocurrido con anterioridad, políticas deliberadas de fomento y de promoción de la tenencia en propiedad como la forma de tenencia más deseable o preferida, ¿no? Por parte de las y los ciudadanos, ¿no? Pero esto no responde a una disposición natural o instintiva o cultural o algo así que tengamos, sino que por el contrario es fruto, como digo, de políticas de vivienda de muy larga duración que ya empezaron a introducirse a partir de los años 60, todavía bajo la dictadura franquista, que tuvieron su correlato y su continuidad clarísimas en democracia, que tenían que ver con, como digo, incentivar la propiedad por encima del alquiler, desincentivando el alquiler, haciéndolo cada vez más inestable y menos ventajoso en muchos sentidos, ¿no? Tenían que ver también con un modelo realmente anómalo y peculiar de vivienda social, que es lo que se llama la vivienda de protección oficial, que consistía básicamente en construir con subsidios públicos para acabar vendiendo a privados, ¿no? Y, por tanto, privatizando estos recursos públicos, ¿no? Todo tipo de incentivos fiscales a la propiedad, por tanto, nuevamente, promoción de esta forma de tenencia respecto a otras, y también, más un poco después en el tiempo, formas de desregulación financiera que dieron pie a un mercado hipotecario extenso y amplio, y que además también dieron pie a prácticas financieras como la titulización, ¿no? La securitization, como procesos que explican por qué se expandía el crédito, ¿no? Porque en buena parte el crédito se otorgaba a personas que de entrada era muy probable que no pudieran devolver esos créditos en muchos casos, ¿no? Por tanto, es así como se forja y cómo se construye esta especie de preferencia por la propiedad, ¿no? Y es lo que dio pie con la crisis de 2008 y años siguientes, con la explosión del desempleo y en fin, en general las dificultades económicas, pues a un alto nivel de sobreendeudamiento de las familias y a las ejecuciones hipotecarias que asolaron el país. Si miramos entre 2007 y 2018, pues hablamos de 778.000 ejecuciones hipotecarias presentadas en el Estado español, presentadas a los tribunales, por ejemplo. Y además a esto hay que añadir, y especialmente para la gente que venís de los Estados Unidos, que con la devolución, con la ejecución hipotecaria, es decir, con la pérdida de la vivienda, no se saldaba la deuda, sino que las personas permanecían endeudadas más allá de la pérdida del desahucio, de la pérdida de la vivienda, porque las viviendas se habían devaluado, se subastaban y el precio de subasta no cubría lo que se debía todavía, y por tanto de ese decalaje la gente se quedaba largamente endeudada, ¿no? Y es en ese contexto donde surge la plataforma de afectados por la hipoteca, que es el movimiento social que de forma más destacada dio voz y dio pie a la movilización de las personas que estaban afectadas por esta problemática, ¿no? Posteriormente, en años posteriores, a partir de 2014 aproximadamente, la problemática de la vivienda se traslada de forma muy notoria al mercado del alquiler, ¿no? Con el encarecimiento de los alquileres, con la precarización también de la tenencia en este ámbito, porque se cambia la legislación estatal que regula el arrendamiento, se acortan los contratos, la duración de los contratos, y se facilita además la creación de sociedades inmobiliarias que tenían interés en invertir y comprar y vender rápidamente edificios de alquiler o viviendas en general. Y esa mutación de la crisis, de forma muy interesante desde mi punto de vista, da pie también
al surgimiento de otro movimiento social específico, que serían los sindicatos de inquilinas, ¿no? Que proliferan, que nacen en 2017 en Cataluña y en Madrid y que posteriormente proliferan y también tienen expresiones más locales, más de barrio, etc. También en este ámbito de la crisis del alquiler, etcétera, ha habido muchos cambios legislativos, en buena medida también en respuesta a esta precarización y a esta movilización que había dado pie a que los inquilinos e inquilinas hicieran sus demandas, ¿no? Hubo una primera experiencia de regulación de los precios del alquiler aquí en Cataluña que duró un año y medio y que fue también cortocircuitada por el Tribunal Constitucional con argumentos competenciales, etcétera. Y diversas reformas y contrarreformas que ha habido durante estos años y que finalmente en este momento estamos en una situación en que se han vuelto a alargar un poco los contratos y en que hay una cierta, en esta ley de vivienda estatal aprobada el año pasado, ha dado pie a que haya una cierta regulación de los alquileres con muchos agujeros, con muchas carencias, ¿no? Que por supuesto los arrendadores y los intermediarios inmobiliarios saben sortear en muchos casos, ¿no? Y esto da como este panorama un tanto desolador, me temo, da como fruto la situación en que muchas personas se encuentran, algunas de las cuales han pasado por las dos experiencias de haber sido desahuciadas o haber perdido su vivienda de propiedad y posteriormente quizá también haber perdido la vivienda de alquiler y verse abocadas a situaciones de informalidad, al subarriendo de habitaciones, a la ocupación sin título, etcétera. No es una situación en que hay un sector social creciente que no tiene acceso al mercado formal de la vivienda ni de compra ni de alquiler de forma cada vez más clara, ¿no? Por tanto, nos encontramos todavía hoy, y quizá peor que hace un tiempo, en una situación de transgresión sistémica del derecho a la vivienda en el país, ¿no? Pero al mismo tiempo con unos movimientos sociales que reclaman este derecho de forma pues con mucha vitalidad, por así decirlo. Y lo dejo aquí. Ahora se trata de escuchar básicamente a nuestros invitados. Dejo que sea Joao quien presente a Roberto, quizá. Sí, Roberto, esperemos que te acerques a la cámara de ponente. Claro. Pero vas a presentar también. ¿Presentarlo o...? Te presento a ti, si Okay. quieres, pero tú luego te presentas como quieras, ¿no? Pero, o sea, deciros que Roberto de la Riva, que viene a visitarnos desde Minneapolis. Ahora vamos. Bueno, Roberto es organizador comunitario, educador popular. Es uno de los fundadores, como os decía, del Sindicato de Inquilinas Unidas por Justicia y que ahora mismo han conseguido convertir 5 bloques de viviendas de un gran tenedor en una cooperativa con un nombre muy inspirador que es Cielo Sin Límites y nos va a contar un poco de esta experiencia. Si quieres compartir la presentación ahora, después me dices. Sí, en un segundo. Bueno, primero quiero decir gracias a todos, todas, todes que están en la pantalla y que están juntos con nosotros hoy día. Quiero también dar amor a mi pareja y a Leida, que está aquí en el escenario atrás con mi bebé. Sin ella no puedo hacer esta presentación con nuestro bebé que hemos viajado unos 13 horas para llegar aquí o algo así, no sé. Pero yo creo que es importante que estamos hablando hoy, solamente porque miro directo. No, mira donde quieras, solo Okay. te encuadro. Solamente porque, como ustedes saben, se ganó el don demonio Trump, ¿no? Bueno, y que hemos sentido su primer instante en los 4 años, ¿no? Y para los movimientos, a veces, tal vez, en Estados Unidos se escucha de todas las cosas que está pasando del mundo de arriba, ¿no? Pero quiero presentar hoy día un poco de qué sentimos en el mundo de abajo, ¿no? Y me da un poco de aceptar. ¿Es alguien que está tratando de entrar o no? Se está grabando, sí. Ok. Y solamente que
ha sido un par de años. Nosotros venimos de Minneapolis. Nuestra oficina es en la misma cuadra donde mataron a George Floyd. ¿Okay? En el mismo precinto donde han hecho más de miles de abusos a la gente afrodescendiente, de base, humilde, emigrante, madres solteras en nuestro barrio, ¿no? Quemaron el precinto tercero al lado de la cooperativa. Y quiero decir que, bueno, se entiende y se realmente se siente la lucha colectiva por todo el mundo. Y quiero solamente tratar de compartir qué es nuestra lucha, qué hemos vivido, qué estamos viviendo y qué estamos viendo para ver si podemos compartir un poco de conversación de ustedes están iluminando una lucha aquí que está importante, nosotros, nosotras, nosotras aquí, que es importante y qué podemos entender de esas dos luchas, juntándonos y viéndonos, ¿no? De una manera muy sencillo y profundo. Entonces, he montado una presentación de fotos. Básicamente quiero enseñarles fotos de nuestra lucha y voy a enfocarme en cómo logramos en los 10 años básicamente quitar los edificios de un terrateniente más grande en Minneapolis, ¿no? Y cuando empezamos hace 10 años, muchas personas, muchos organizadores me han dicho que no vale la pena organizar los inquilinos, ¿no? Entonces quiero que esta historia explique que sí, vale la pena. Y vale la pena entender a conectar y ver cómo podemos construir algo diferente, ¿no? Y también cómo podemos construir en un mundo donde el marco legal no está a nuestro lado, ¿no? Porque sabemos que hemos ganado un montón de veces en el corte, porque nosotros llegamos a los cortes, pero también sabemos que las cortes son súper racistas, ¿no? Y no nos van a ver. Entonces, cuando ganamos, aunque es una materia, es algo bueno, ganamos nuestra verdad. Es lo que ganamos y eso es esperanza para seguir, ¿no? Pero cuando dicen que se tiene que reparar, quiero mover el marco de lo que dice Reine, que es cómo conseguir vivienda digna, ¿no? Cómo conseguir una vivienda donde podemos crear y tener una familia sin estrés, sin tener que preocuparnos de lo que decimos nosotros, la violencia que está causando hacia nuestras familias en vivienda. Porque este dueño, ya se puede empezar la presentación, ¿no? La ventana. Ahí está. Perfecto. Tengo una pregunta para el grupo sobre fotos. ¿Se pueden sacar fotos? Solo quiero respetando. Sí. No las voy a poner en Instagram, sino más como para compartir con nuestra gente de Minneapolis. Claro. Y quizás aparezca en algún momento en mi Instagram de Entonces, todas se puede ver de la pantalla y la presentación. Lo hacemos en full aquí, se puede hacerlo en full o como sea, o ya está en full. Sí. Está bien, ¿no? Presentar como diapositivas. A veure si es passa, que l'altre dia no es passaven. Ah, sí. Ahora. Ay. Sí, está bien. Vale. Entonces, para empezar, nosotros empezamos hace 10 años, ¿no? Y empezamos, todos estos números son un poco incorrectos, entonces solamente voy a hablar. Empezamos organizando contra tierratenientes o dueños que pertenecían a muchos edificios. Es decir, que en Minnesota, obviamente se puede tener un dueño de una casa particular donde uno está rentando, pero nosotros atacamos el mercado donde hay como porcentaje en el mercado. Entonces fuimos, en este caso, Inquilinos Unidos ya tenemos 20 empleados, tenemos un montón de campañas, estamos organizando por toda la ciudad, en los apartamentos y también en casas particulares. Pero en este caso había 1,500 unidades, alrededor de 5,000 personas, ¿no? Del mismo dueño, ¿no? Entonces, básicamente teníamos que marcar una trayectoria para cómo entrar en los edificios y cómo hablar a la gente.
cuando empezamos, sabíamos que tenemos que reunir la gente porque vivimos en una ciudad súper diversa. Entonces, muchas personas que están siendo abusadas por su dueño no hablan. Tenemos una diversidad de inmigrantes, afrodescendientes, gente que básicamente está viviendo de una manera súper escasa, ¿no? Y es muy difícil conseguir trabajo. Y nuestra idea, mucho como ha hecho la PA, es reunir la gente en círculo y hablar un poco sobre el problema y los problemas que están existiendo en los apartamentos, ¿no? Pero sentimos que este dueño estaba ganando 70% de ganancias en sus alquileres. Es decir, que siempre tienen dinero para hacerlo. El hecho es cómo van a poner el dinero y cómo se va a conseguirlo, ¿no? En nuestra lucha nosotros conseguimos dinero a la ciudad y no sabíamos de dónde venía después de nuestra lucha. Entonces, el dinero está ahí, el hecho es cómo podemos luchar para ganarlo, ¿no? Lo que fue súper importante en los primeros años es que teníamos que tocar puertas y teníamos que hablar sobre lo que estaba pasando, ¿no? Lo que fue súper curioso en este entonces es que él estaba perdiendo su licencia porque nosotros investigamos una cosa donde había un dueño que fue prohibido hacer negocio en la ciudad y conseguimos a través de nuestra organización que estaba detrás del nuevo dueño ahí, y es cuando metimos una acción de clase contra él. Pero en nuestras tocadas, básicamente, reunimos más de 400 asambleas, ¿no? Es decir, cada semana he estado como trabajando 10 horas al día, tocando puertas y hablando a la gente, ¿no? Y entrando en las casas, escuchando, en principio, muchas personas dicen que no están siendo abusados, ¿no? Y a través de construir la relación, ya se puede ver que hay más confianza y después empiezan a decir, bueno, no hay calefacción en el invierno, tengo una infestación de cucarachas, infestación de chinches, gotaderas de agua. Voy a mostrar un poco de fotos de lo que hemos visto en estos 10 años. Y esta lucha ha sido 10 años y todavía no hemos ganado los edificios, ¿no? Y puedo hablar de eso. Entonces, en el principio era más o menos reunir con la gente como estamos haciendo nosotros. Cada viernes vamos a tener una reunión y empezamos así, 10 personas de 10 edificios, hablando de los problemas en la vivienda. Nosotros, bueno, tuvimos una buena suerte que este dueño ha decidido vivir en la ciudad. Entonces, en una de las áreas más ricas de Minneapolis, que también era la área más indígena antes de que era ciudad, vamos, anglosajón, ¿no? Alrededor de los lagos. Se llama Lago Bedei-Macasca o Lago Harriet. En el término no colonial es Lago Calhoun, básicamente. Entonces, nosotros lo que hemos hecho es más de 4 protestas en frente de su mansión, ¿no? Saliendo a la prensa, saliendo a la lucha, tratando de hablar de lo que estaba pasando en realidad. Montamos un montón de asambleas como populares para ver cómo se puede hacer para organizar los inquilinos y cómo se puede apoyarlos. En esta foto tenemos un par de nuestros inquilinos de la cooperativa hablando en ese entonces, cuando se ha puesto un poco más intenso después de la lucha, cuando él estaba perdiendo su licencia. Tuvimos muchas asambleas de tratar de crear como una zona de no desalojo, básicamente, ¿no? Fuimos a su iglesia, protestamos su iglesia católica y hacemos como una procesional llegando a su iglesia, hablando de no queremos desalojos y queremos comprar los edificios, básicamente, ¿no? Fue una protesta súper grande y lindo. Alquilamos un autobús de fiesta y teníamos como muchos obispos de muchas diferentes religiones hablando sobre por qué los desalojos son malos, tratando de hablar al obispo de esa propia iglesia donde ellos negaron a escucharnos. Esto fue, yo creo que basado de las ideas de los inquilinos, donde querían hacer como una procesión exponiendo como el tema de la lucha hacia el dueño. ¿Puedo decir? Sí, dale. Solo que ahí está el nombre Steve Friends.
que es el nombre del dueño y que es como un poco irónico que su apellido siempre pienso que es como friend, amigo, en inglés, pero con una Z al final, casi parece falso, pero ese es su nombre. Y él iba a una iglesia católica de un barrio más pudiente y blanco de la ciudad. Entonces, para los compañeros y compañeras de la cooperativa que se ven en el bus a la derecha y también en la caminata, que se vio mucho como que un llamado a la comunidad que apoya al proceso de la cooperativa, que, ¿cómo se llama? Que fue muy impactante para los miembros de la cooperativa ver cómo nos recibían en el proceso, ¿cómo se llama? La procesional. Cuando llegamos a la iglesia, estaba saliendo a almorzar, ¿cierto? Teníamos un evento, un luau hawaiano, sí. Y llevábamos unas flores con un mensaje que nos llevábamos a los miembros de esa iglesia, donde va este señor, y rechazaban la flor con el mensaje. Entonces fue como un momento de, quizás lo iba a mencionar, pero como de que politizó mucho a los miembros, porque era como nosotros somos católicos, y vamos a una iglesia católica y les damos este mensaje, que esta persona que es de su iglesia está haciendo cosas injustas y ni siquiera nos reciben la flor. Era una flor de papel con un, exacto, exacto. Con un pedacito, como un mensaje que explicaba lo que estábamos haciendo, porque era como ayúdanos a presionar al miembro de su iglesia que está siendo como no muy cristiano. Y yo creo que en ese gran como tensión, mucha gente vieron que, bueno, la gente de la propia iglesia no me está apoyando, ¿no? Y eso fue una rama de politización a nuestros miembros y también hacia la sociedad. Tuvimos unos fondos en un entonces de la caridad católica de una manera que en Estados Unidos antes era como un lado donde más como radical de apoyar la lucha de base de abajo, pero después de que hicimos ese protesto no dejaron de fundarnos ahí. Yo siempre me gusta hablar sobre María Zavala, es una compañera de El Salvador que se ha muerto durante la COVID, pero tenía un sueño grande para ganar la cooperativa, ¿no? Y yo quiero decir que nosotros somos una organización de puerta abierta, es decir, que no estamos organizando con personas que son demasiado a la izquierda, en una identidad así muy clara, es decir, que entramos con las personas donde están y cómo están, ¿no? Y desde ahí empezamos a formar relaciones y construimos relaciones y construimos bases de ver cómo es el mundo diferente, ¿no? Es una lucha material, básicamente sí. Y María Zavala siempre ha querido ver como la ganancia de la cooperativa, nosotros la victoria de la cooperativa, y quiero solamente hablar de ella un poco, que tenía una alma súper linda y súper abierta. Y hicimos como un altar para ella y una ceremonia en la cooperativa. Antes de ganarlo, se murió. Quiero decir que, bueno, esta lucha se empezó en 2015, ¿no? Y era en los 1.500 unidades, 69 edificios. Tuvimos en nuestro entonces muchos encuentros, muchas reuniones en los edificios, muchas reuniones en nuestras oficinas, muchas reuniones en la calle, muchas protestas, ¿no? Pero al conectar la gente, cuando él estaba tratando de desalojar a las personas, también organizamos y llenamos el corte, ¿no? Y lo que era muy importante es, y quiero hablar un poco sobre cómo era la lucha durante COVID, a ver si podemos ver como unos enlaces conectados. Y estas fotos eran antes de COVID, obviamente, que todos sin máscara, como muy protegidos, pero llegando a los desalojos, cuando él empezó a desalojar a la gente, nosotros hacemos un gran apoyo solidario en los cortes y llenamos los cortes, ¿no? Ponemos las camisetas y cambiamos el sentir en corte, porque usualmente cuando alguien se va a corte es súper medioso, es súper intenso, y nosotros traímos pizza al corte y ofrecemos pizza, tuvimos fiestas, cosas de niños, entonces cambiamos como el sentir, voy a corte, pero vamos a hacerlo como un poco más feliz, ¿no? Esto fue interesante porque cuando él empezó a tratar de desalojar a la gente de los 5 edificios, porque recuerdes, cuando empezamos había 69 edificios y después de 5 años empezó a perder sus licencias
Y al perder sus licencias, la ciudad no sabía qué hacer con la gran cantidad de personas que no podían dejarlos en la calle. Entonces tenían que encontrar diferentes personas a comprar los edificios. Este buitre, bueno, chupacabras, vamos a decir, porque en un sentido los buitres son buenos para el ecosistema, ¿no? Los buitres limpian todo, como no ayudan para que no tenemos enfermedades y todo eso, pero chupacabras es un demonio capitalista. Entonces, Estamos haciendo vampiros. ¿Sabes? Ah, exacto, sí, vampiros, sí. Muy bueno. Entonces este vampiro, perdón, empezó a vender sus edificios de un método súper interesante de decir, te voy a darme este edificio, pero en 5 años el préstamo se va a subir a imposible a pagarlo porque él pensó que en 5 años van a regresar a él, ¿no? Y nosotros vimos eso y montamos como una acción de clase, básicamente, donde reunimos con unos abogados y nuestros compas para demandar los años que él no ha podido estar o ser dueño durante 2012 hasta 2017, ¿no? Entonces, cuando él estaba perdiendo los edificios, teníamos que enfocarnos básicamente en los edificios que eran los peores. Entonces, los edificios que eran los peores eran los 5 edificios que ahora son Cielo Sin Límites, ¿no? De la gente que ha estado sufriendo súper intenso. Y puedo hablar de las luchas de los otros 69 edificios, que muchas cosas pasó. Tuvimos capitán de edificio, hicimos una huelga de renta tan grande que no sabíamos cuántas personas estaban no pagando renta, ¿no? Cuando yo empecé la organización, estaba pensando, vamos a hacer una huelga de renta tan disciplinada, vamos a salir a la calle, va a ser todo estructurado. Y cuando pasó, era fucking pandemonio. Era como que no sabíamos la gente que no estaba pagando renta y era crazy, ¿no? Entonces, a través de no pagar renta, a través de hacer la demanda grande de los abogados, él estaba sintiendo la presión, ¿no? Solamente en los 5 edificios causamos más que él no ganar más de $2 millones en los 2 años que también hicimos huelga de renta en los 5 edificios, ¿no? Entonces, tuvimos una estrategia legal con unos abogados de base de movimiento que también luchamos con estos abogados para entender el movimiento. Es decir, vamos a decir, no vamos a construir ¿cómo se dice? Clientelismo. Abogados, si quieres apoyarnos, tienes que venir a sus asambleas, escuchar a la gente y ver cómo construir desde ahí, ¿no? En este entonces, esto fue una corte donde estaba tratando de desalojar una compañera de Cielo Sin Límites de los 5 edificios y él pidió que la policía llegara porque tenía miedo de la cantidad de gente de color que estaba en corte ese día. Esta foto es un poco privada, no se puede tomar foto en corte, pero era de atrás, pero era totalmente lleno, ¿no? Y obviamente el juez estaba súper sorprendido ver todo lleno. Y cuando he dicho a toda la gente en el cuarto, cuando él abre estas puertas, quiero mirarlos en sus ojos, míralos en sus ojos. Y se abrió las puertas y sentía que él iba como casi caer, como desmayarse un poco, ¿no? Pero entró y, bueno, perdió. Pero esto nosotros en la cooperativa haciendo una asamblea después de la corte, básicamente en el lado de corte de Minneapolis. También hicimos muchas cosas donde tratamos de convencer los concejales del barrio de no desalojar, ¿no? Queríamos decir que esto es totalmente ilegal lo que están haciendo y quieren que ustedes no sigan la ley de desalojo después de los cortes, ¿no? Yo quiero solamente decir, este mural estaba hecha por mi compañera Camila, que nosotros colgamos los edificios antes de ganarlo. Lo hicimos de poco como táctica gorila, lo montamos ahí para decir que estamos aquí, ¿no? Y también otra cosa de si quiere vincularse a parar desalojos, conéctate a este mensaje de texto y tal. Y después tuvimos una conferencia de prensa, ocupamos un apartamento vacío que estaba ahí y compartimos comida, básicamente, ¿no? Estos murales que están ahí, todos fueron construidos en asamblea. Básicamente los niños lo pintaron, nosotros lo pintamos, lo hicimos, lo diseñamos así. Aquí es un poco de la comida. Lo que es importante también,
aquí es teniendo retiros con nuestros líderes. En un sentido, siempre sabemos que es importante con nuestros líderes más grandes, más comprometidos, ir en retiro y hablar un poco más sobre los temas, cómo se puede conectar más con nosotros, cómo hacemos movimientos de sentimiento, cómo construimos altares, cómo hacemos rituales para mejorar la lucha e entendernos un poco más. Entonces, esto fue el principio de la reunión, a reunir con nuestra mesa directiva, que son gente que vive en los edificios, y voy a hablar de eso en un segundo, de montar una lucha de 2 años para construir los murales que están en los stickers aquí, que se puede compartir en la pantalla. Y aquí mi mami, es la venezolana que ayuda con interpretación también. Entonces, era toda una lucha familiar en ese sentido. Aquí poniéndonos unos jardines locales que fue muy importante, que lo plantamos antes de ganar los edificios, pero ha sido tremendo. Ahora tenemos en nuestra cooperativa más de 7 jardines que hemos construido, que es algo de maravilla. Un poco lo que estaba hablando antes. ¿Alguien ha ido a Minneapolis? Esto... sí, claro. Bueno, no sé. Sí, claro, están invitados a quedar con nosotros. Ok, esta es la cuadra donde donde mataron a George Floyd. Esto es donde mataron a George Floyd, ¿ok? Y lo mataron por una llamada de $20 que estaba en la tienda. Esta tienda era una tienda... incomida, no sabemos, era un menor de 17 años trabajando en esa tienda que estaba súper juntado con la policía, porque ustedes saben que en Minneapolis, en Estados Unidos, la policía está amenazándonos como estamos en dictadura, en un sentido, ¿no? Y tiene como pinta de barrio este lugar, pero era totalmente al revés, ¿no? De que esta esquina era una esquina de... siempre cuando ven algo raro, de un sentido de miedo que no viene de nada, llaman a la policía está ahí, ¿no? Entonces nosotros, de la cooperativa se puede ir andando en como 15 minutos y llegar a esta cuadra, y se puede ir andando 10 minutos y ir a donde se quemaron el precinto 3, ¿no? Pero aquí estamos haciendo básicamente un homenaje a las luchas entre latinos y afrodescendientes. Entonces, lo que es súper marcado en nuestro movimiento es hacer entrenamiento de feminismo, sexismo, antirracismo, y no es perfecto. No es decir que hacemos un entrenamiento y todos están, vamos a luchar, yo te entiendo. No, eso no pasa. Básicamente es un trabajo de cultura que poco a poco, donde la gente se va enrollándose y entendiendo en su vida personal cómo tal vez han actuado racistas, ¿no? Y en este entonces, nosotros estamos, te amo, amor, te amo. Nosotros estamos haciendo como un taller sobre la encarcelación de latinos, latinas en el cárcel en Estados Unidos con afrodescendientes. Aquí se ve cómo se ve los muros de la cooperativa anteriormente de cuando lo ganamos. Entonces, muchas gotaderas de agua, infestaciones, no había calefacción en menos 40 grados en Minnesota. Entonces, súper fuerte, que era muy común. Mojo y todo el tema cuando se moja y no se repara, ¿no? Y quiero solamente decir que este hombre estaba ganando 70% de inmigrantes afrodescendientes, gente humilde. Entonces tenía el dinero de reparar los edificios, pero estaba poniendo en su bolsillo, ¿no? Y esto es donde viene la violencia. Entonces decimos que no queremos vivienda justa, queremos una vivienda digna donde la gente se puede compartir y tener una trayectoria de vida del futuro, ¿no? Es violento rentar a alguien que está viviendo debajo de estas circunstancias, ¿no? Y a través de eso están trabajando en fábricas, restaurantes, que tal vez no tienen papeles en Estados Unidos, y si lo echan, después ¿qué van a hacer? No van a vivir. Hasta entonces tenemos casos donde los albergues de la ciudad que estaba mandando gente a estos edificios, porque en Minneapolis no existe la vivienda social realmente. Entonces, cuando hablo de la lucha en Minneapolis,
hablo de lo que va a pasar en el futuro en España. Es decir, si nosotros no marcamos, no luchamos, es decir, que hay más de una lista de espera para la vivienda pública en Minneapolis, más de 35,000 personas. Es decir, que me voy a poner en la lista y me voy a morir hasta llegar a una vivienda pública, que también está siendo privatizado y también está siendo como quitado del lado público. Entonces, también vivimos debajo de una ley donde la estabilización de renta está creado de una manera ilegal. Es decir, que hicieron una ley en 73 para decir que es ilegal hacer estabilización de renta o control de renta, vamos a decir, ¿no? Aquí me encanta esta foto. Cuando nosotros vimos que íbamos a ganar, quitamos estos rótulos especiales que dice Apartment Shop. Y ves aquí gente del barrio, de casa particular, con gente de la cooperativa, montando y quitando los rótulos del edificio para seguir como la nueva etapa de Cielos Sin Límites. Esto fue marcado, no sé si quiere hablar un poco sobre esto, Camila, cómo nombramos a Cielos Sin Límites un poco. Claro, claro. Que el nombre Cielos Sin Límites también fue como elegido colectivamente por las personas que viven. Nosotros vivíamos en la cooperativa, entonces por eso a veces el cambio de cómo lo hago, pero en ese momento no vivía en la cooperativa yo. Pero básicamente se hizo varias actividades donde, como pueden ver ahí, como juntar qué nombres le ponemos a nuestra cooperativa de vivienda, qué imagen, emoción, metáfora, figura histórica representa nuestra lucha por nuestros hogares. Y como pueden ver ahí, tuvieron sugerencias como The Fab Five, porque son 5 edificios como los fabulosos 5, y otras cosas así. Pero después tomamos estas ideas que se escribieron acá y hicimos en una asamblea otro proceso de diálogo donde redujimos la cantidad de nombres y una compañera, Denise, sugirió otro nombre que no estaba y como que a todos les gustó, que es Cielos Sin Límites. Y yo pensaba como que iba a ser un nombre como Cooperativa Pancho Villa o como algún líder latinoamericano, porque esa era como mi orientación media como politizada, izquierdista quizás. Y fue hermoso ver que salió una idea, Cielos Sin Límites, que traducirla en inglés era un poco extraño al principio, pero que en el tiempo, bueno, se votó en una visita a votos secretos, cortamos los votos ahí todos juntos y ganó el nombre Cielos. Y ahora es como un nombre que pega muy bien. Así que, y entonces en inglés es Sky Without Limits, SWL, la sigla, y Cielos Sin Límites. Y hacemos votación con los niños y todo, que fue bastante lindo. Aquí... Y eso decía Denise, que era como, porque queremos una lucha que no tiene límite, ¿no? Y bueno, ustedes vieron como la foto donde estaban reuniendo de poner los nuevos murales. Tenemos los stickers también, si quieren llevar los stickers hoy día de cada mural. Básicamente lo que hicimos es un proceso de 1 año y medio con nuestros jóvenes, donde vinieron a nuestras asambleas y preguntaron qué significa la lucha para ti, ¿no? Y empezamos a hacer y diseñar qué es. Entonces salió con los 5 diferentes marcas, que es justicia, lucha, dignidad, unión y empatía. Aquí, después de ganar los edificios, cuando el dueño acepta vender los edificios a la comunidad, nosotros empezamos lo que digo el fase 2, ¿no? Fase 1 es la fase de lucha. Y lo que yo entiendo en esa fase no es fácil, ¿ok? Todo es difícil en este mundo, pero es muy fácil luchar contra un enemigo, ¿no? Donde los valores y las conexiones y las relaciones entre las personas es luchar contra un vampiro, ¿no? Obviamente un vampiro es obvio,
pero hay vampiros adentro de nosotros mismos, nuestro cuerpo, nuestros corazones, que tenemos que también confrontar. Y digo que esta fase fue súper lindo, transformativo, donde paramos más de 1,000 desalojos, hacemos que regresan más de $13 millones a la comunidad. Y a nuestra comunidad la gente estaba recibiendo cheques de $10, $15 mil que nunca han visto en sus vidas, ¿no? Y fue una manera linda de salir de estos portafolios donde a veces cuando uno se tiene un desalojo en Estados Unidos, no se puede rentar a ningún lado, básicamente. Y es muy raro y curioso porque el dueño tiene todo el poder, ¿no? Y puede mentir. Lo que estaba haciendo este vampiro es mentir y hacer cosas contra nuestras personas, donde una persona estaba haciendo que su hija estaba siendo cuidada para que ella podría ir al trabajo, y de repente él vi que hay alguien que no debe estar en ese apartamento y empieza el proceso de desalojo y marca una trayectoria de quitar la vida de esa persona, ¿no? Porque en Estados Unidos, cuando el dueño dice que tú vas a estar desalojada, está una marca en tu récord hasta que tú lo borres. Entonces es raro, es culpable hasta que tú compruebas que es inocente, que es fuera de tu mente pensar. Y nuestro estado de Minnesota tiene unas leyes más protectivas que los estados de Georgia, Nevada, Florida, donde se puede desalojar a una persona en 7 días, más de 7 días fuera de su casa. Entonces es muy intenso. Y un poco sobre nuestra organización. Nosotros somos una organización de base donde somos una mezcla, casi 50% de las personas que están luchando vienen de los edificios y otros 50% vienen de diferentes luchas y todo eso, ¿no? Entonces, cuando ganamos la cooperativa, cuando se marcó, nos dieron 3 años para recordar el dinero para comprar la cooperativa, donde vamos a ganar y tener la cooperativa en fase 3 este febrero, creo, para San Valentín, no sé, vamos a ver, no sé, yo pienso, pero el fase 2 que yo estaba diciendo es una trayectoria, ¿no? El fase 1 es enemigo contra enemigo común, y vamos a luchar y respetar y abrir nuestros corazones a cómo luchar. Fase 2 fue muy raro, porque fueron los 3 años o los 4 años de COVID y los 4 años durante el asesinato de George Floyd. Y podemos hablar mucho de eso, pero cuando llegamos a 2020, nosotros ganamos ese fase 2 en mayo 27. Asesinaron a George Floyd creo que el 25, ¿no? Y después marcaron la COVID grande, creo que en marzo, donde se cerró todo, ¿no? Pero yo recuerdo que cuando cerró todo con COVID, George Floyd era una cosa que la gente salía a la calle, ¿no? Y han dicho que tal vez no se va a contratar tanto afuera luchando, haciendo esto. Entonces fue muy curioso ver las subida de COVID y también la pandemia del racismo que estamos viendo. Nunca he visto en mi vida una lucha así donde, bueno, nunca han quemado un precinto en Estados Unidos, entonces fue la primera vez, pero la ciudad estaba totalmente entablada. Es decir, todos los vidrios de la ciudad, no sé dónde consiguieron toda esta madera, pero era totalmente entablado, y cada negocio ha tenido el signo Black Lives Matter, aunque sabemos que la gente no realmente cree en Black Lives Matter, pero no, la mayoría de los negocios, unos sí, pero las vidas negras importan. Exacto, ¿no? Y entonces marca esa trayectoria. ¿Qué hace la cooperativa en fase 2? Entonces nosotros vinculamos con unos campesinos y empezamos a crear comités de alivio, donde conectamos a una distillery, ¿cómo se llama? Destilería, que era una destilería de color afrodescendiente que empezó a hacer sanitizer, ¿cómo se? Alcohol gel, ¿sí? Entonces empezamos a distribuir eso, y también comida, donde nosotros damos más de 1,000 libras o 500 kilos de comida a nuestros inquilinos, no solamente la gente de la cooperativa, pero también del movimiento y de todas nuestras campañas. Y empezamos un proyecto donde cada semana tocamos puertas en nuestra cooperativa y también a nuestros miembros de las campañas, las otras campañas que no solamente eran estos 5,000 personas, pero en otros donde aprendemos a hacer como más patrullas del barrio durante el asesinato de George Floyd, porque fue totalmente otro mundo.
Y si vamos a hablar de gentrificación, tengo una historia tan rara que, ok, ¿cómo voy a decir esto? Que la política es súper geográfica, ¿no? Es decir, que es desigual en donde uno está en cualquier parte del mundo, ¿no? Pero aquí tienes el precinto, que nosotros también paramos una matanza del mismo Derek Chauvin que intentó hacer algo con uno de nuestros miembros de la cooperativa, pero eso es otra historia para otra cosa. Pero al lado de nuestro edificio hay edificios nuevos, ¿no? Y están haciendo algo raro, y no sé si esto está pasando mucho, cuando montan un edificio nuevo donde la gente puede vivir, básicamente lo nombran, ponen nombre del edificio para hacerlo más cool o fancy, ¿no? Y este nombre se llama Southsider, la gente del sur. Y es como un modelo burgués de decir que esto es la estampilla del barrio, que es una manera, yo creo, en mi perspectiva, de despojar la gente sin que están despojando a la gente, ¿no? De nombrarlo y decir que eres parte de este territorio. Y la cosa rara es que construyeron estos edificios con los dineros públicos, los impuestos públicos de nosotros, y después de 10 años de tener un control básico de renta, pueden salir al mercado y lo renten a un alquiler que es súper raro, súper alto, ¿no? Entonces el alquiler es doble veces, los diferentes edificios alrededor de la cooperativa es casi doble en todos los edificios donde vivimos nosotros, ¿no? Esto fue como un proyecto de una escuela comunitaria donde montamos más jardines y hacemos más conexiones en el fase 2, ¿no? Recuerdo, el fase 2 fue de 2020 hasta ahora, que 2024. El fase 3 es cuando nosotros ya tenemos el poder. Todavía hay como un manejo de propiedad que no tiene nuestros valores en fase 2, pero siempre es como la misma lucha donde estamos tratando de decir, estos son nuestros valores, defendemos a la gente y también estamos tratando de recaudar todo el dinero para que podamos comprar los edificios. Y solamente quiero decir que el fase 2 también, cuando quitamos el enemigo, empezamos a ver un poco de, ok, ¿de dónde va a ir la atención entonces, no? Y como no tenemos totalmente el control y poder, sale tensiones entre las personas. Y cuando empezamos a tratar de vivir, que queremos vivir otro mundo, teníamos que tratar de ver cómo manejar esa situación en un sentido. Pero lo que fue súper interesante es que conseguimos más de $1 millón para empezar un poco de remodelación de los edificios. Entonces, cuando ganamos, 34 de los edificios fueron como el dueño llegó a los edificios y empezó a deshacerlos porque él quería hacer condominios, ¿ok? 34 o 39 de nuestras personas quedaron en la lucha, ¿no? Y han dicho que vamos a quedar y vamos a luchar. Entonces, teníamos como mitad la cooperativa que no se puede vivir, no habitable, y mitad de las personas viviendo ahí. Entonces, cuando ganamos, remodelamos los otros 39 edificios, o apartamentos, perdón, 34, y después la gente se mudó a los nuevos y después remodelamos los otros 34, 5, 39. Entonces, esta fase, esta es nuestra oficina aquí a la derecha, era la fase donde estamos más en remodelación, en establecer las rentas y tratar de construir nuestros comités y diferentes cosas en la cooperativa. También tuvimos una conexión a la clínica, entonces nosotros hemos hecho vacunas adentro de nuestra clínica, adentro de la cooperativa, que después de 2 o 3 años hemos tenido gente de la cooperativa que no han sido vacunados, que en nuestra clínica ya han puesto la vacuna, porque en un lado la vacuna era una cosa muy política también en Estados Unidos, me imagino también aquí tal vez, no sé, entonces empezamos a montar nuestra clínica. Nosotros tenemos sueños de crear nuestra propia clínica y tal vez un centro de conexión de la tierra y todo eso. Haciendo como diferentes cosas en el barrio de la limpieza de la cooperativa y otro mural que se destacó después de los 5 edificios
básicamente hablando sobre nuestra lucha, que está como 10 cuadras de nuestra cooperativa. Y dice como desde las manos de un vampiro hasta las manos de la comunidad, algo así. Nosotros montamos diferentes comités y se puede hablar un poco sobre eso, pero he estado hablando por demasiado tiempo, entonces quiero pausar ahí a ver si hay preguntitas y desde ahí. Muchas gracias. Sí. Creo que tenemos muchas preguntas, ¿no? Vale. Yo por lo menos sí. Pues no sé si alguien se anima a empezar. Bueno, yo primero un comentario. Bueno, me he quedado flipada, de verdad. O sea, es una lucha súper inspiradora. Bueno, es que me he emocionado y todo, porque creo que el derecho al habitaje al final es como la base, pero al final es una lucha súper transversal que está tocando como todas las partes de lo que es vivir y está planteando otra manera de vivir. Y me parece impresionante, y aunque el panorama sea muy negativo, proyectos o luchas como estas hacen que las personas que estamos en estas luchas sigamos adelante. O sea, en serio, me ha parecido súper fuerte. Y otra cosa, una pregunta así como ya más concreta, es que ahora aquí en España, en Cataluña, hay el problema del habitaje y del alquiler, y has hablado de la huelga de rentas, que ahora se está hablando de implementarla aquí como una medida extraordinaria. Entonces quería que contaras un poco la experiencia que tuvisteis ahí con el tema de la huelga de rentas. Sí, bueno, muchas gracias por el comentario y bueno, lo siento también como la conexión y que es súper lindo estar juntos y juntos hoy día. La huelga de rentas, sí, bueno, en nuestras campañas hemos hecho muchas huelgas, ¿no? Y obviamente, no sé, cuando empezamos la campaña, es imposible decir que vamos a hacer huelga en el principio. La huelga es como una táctica que si hay una escalera es como arriba, ¿no? Y sabemos que también es nuestra táctica más potente, ¿no? Y hablamos un poco sobre nuestro movimiento de la espada y el escudo. La espada es la lucha ofensiva, las huelgas de rentas y la lucha de la calle, la lucha de salir a la prensa, de hablar sobre nuestras historias y hablar de dónde vamos. Y el escudo es el rama legal, ¿no? Y básicamente entendemos que no vamos a ganar el mundo nuevo con escudo. Es imposible. Necesitamos las dos herramientas. Es decir, que escuda nos da tiempo. Entonces tenemos que establecer una manera donde la gente que se va a hacer la huelga tiene una protección grande o tiene unos enlaces comunitarios que es un tejido donde, o un bordado fuerte y una imagen muy lindo. Es decir, que la relación en donde nosotros estamos hablando es que si vamos a hacer huelga, estamos poniendo mucho riesgo. Aunque las casas son súper precarias, es la única lugar de vivir. Y a veces tenemos 5 personas en la familia. A veces no podemos vivir en la calle. Entonces, si llegamos a la huelga, tenemos que hacerlo de una manera a través de muchas diferentes asambleas donde estamos totalmente saliendo diciendo que esto va a pasar. ¿Ok? Segunda, yo digo que en el caso de esta huelga, que fue un caso un poco especial, porque tuvimos, vamos a decir, una acción de clase de una demanda especial de también unos abogados que tenían dinero. Es decir, que la fundación de abogados que quería hacer esta acción de clase, obviamente ellos querían apoyar a la gente de base, pero también llevaron $7 millones después de ganar la acción y el pueblo se ganó $13 millones. Entonces, para nosotros duele un poco porque esos $millones debe estar en manos del pueblo, pero al mismo tiempo los $13 millones fue súper lindo y la cabeza que estaba encargada era la gente de nuestra base decidiendo todas las decisiones. Entonces, como es una cosa intensa, entonces en este huelga decidimos apoyar la lucha donde se llegó a un momento donde se podía hacer huelga de una manera más segura, ¿no? Pero también había mucha gente que hicieron huelga
a través de la fe. Y eso es súper bueno también. Y no se sabe lo que va a pasar, pero se tiene que estar calculado con el movimiento de qué va a pasar y que vamos a estar juntos en este sentido. Entonces he dicho, cuando descubrimos que este vampiro no era dueño y no podía coleccionar renta, la huelga de renta se explotó, obviamente. Es Navidad para la gente, ¿no? No vamos a pagar renta y vamos a tratar de ver qué podemos hacer, ¿no? Un poco de súper lindo. Pero al otro tiempo, cuando nosotros ocupamos los 5 edificios para 2 años, lo ocupamos sin dueño para 2 años. Y esa huelga también fue tremenda, porque creó una manera de lucha en la gente de algo justo, algo que ellas han sentido cada día cuando uno se tiene que pagar la renta, como duele, ¿no? ¿Qué estoy pagando esta renta? Que está terrible, pero para ellos se creó como una manera de lucha súper fuerte y súper lindo. Y tuvimos tensión también, que teníamos que aclarar el egoísmo adentro de la huelga, ¿no? Y que siempre hay gente que va a ver que uno está ganando más que otro, entonces siempre se tiene que presentarlo de una manera colectiva, de una manera que estamos tratando de crear un abono de la tierra para todos y todas. Y eso es donde puede causar un poco de tensión, de daño, de intensidad, de no se puede dormir en la noche, o más como trabajar las relaciones fuertes entre nosotros. Y en otros lados hacemos una huelga de renta a otra compañía y ganamos un mes. Como el dueño dice, ok, yo doy por vencido, ¿qué quieren ustedes? Y dan a nuestra lucha todo lo que queríamos, ¿no? Control de renta para 2 años, esta cosa, ¿no? Entonces, aunque la control de renta no existía, era ilegal, nosotros lo ganamos a través de las campañas de lucha contra los dueños grandes. Por eso no podíamos luchar contra unos dueños pequeños. Hemos también montado control de renta de una póliza y casi lo ganamos. Una política especial en la ciudad, casi lo ganamos, pero al final del día el alcalde era súper burgués y lo rechazó al final, que fue súper fuerte, y vamos a remontarlo también. Entonces, en ese sentido, las huelgas han sido a veces disciplinadas, a veces con una campaña que está creando como un volcán que ya se va a subir, y a veces han sido como en fe, ¿no? Entonces, todo es diferente dependiendo en dónde está el modo de lucha en ese sentido. No sé si me explico. Sí. ¿No había una en la cooperativa donde ¿cómo se llama? La huelga de renta no se pagaba, pero todo de la cooperativa era que como cada familia, cada apartamento daba, o sea, depositaba como $100. Sí. No estaba pagando renta, bueno, sí, eso fue súper lindo. Entonces nosotros decimos, aunque no hemos ganado la cooperativa, hemos tratado de actuar como cooperativa, ¿no? Adentro de nuestros poderes. Y en este entonces, cuando hicimos la huelga, hemos dicho, vamos a hacer como una cuenta especial y vamos a seguir pagando la renta porque no sabemos lo que va a pasar. Entonces la gente decidieron qué querían donar cada mes a básicamente cuenta de ahorros. Y lo que pasó con esa cuenta es que se subió en cada persona, y cuando algo pasó en su vida que era difícil, tal vez una muerte, tal vez una cosa en el hospital o algo así, lo han pedido de regreso. Pero establecemos como vamos a todavía pagar renta porque se puede causar, y tenemos que estar como listos de poder pagarlo si llega a ese entonces. Y lo que pasó con eso era como básicamente una disciplina donde se volvió en cuenta de ahorros o algo así. Gracias, pues, ya olvidé eso. Sí, sí, hay con mucho detalle. Sí, mucho. Sí. Yo quería preguntar, porque no entendí muy bien, o sea, todos los edificios eran de un propietario, pero hablabas como de una licencia, que no entendí, que es como que tenía un permiso para rentar esas viviendas durante un tiempo, pero no era propietario. ¿Cómo es eso? Para entender por qué
Exacto, muy bien. Ese derecho, cómo entráis a nivel legal, todo eso no acabo de... Muy buena pregunta, sí. Ok, entonces, diferentes ciudades en Estados Unidos operan diferente, ¿no? Entonces, cada ciudad, cada estado es diferente. Pero en el caso de Minneapolis, si uno quiere ser propietario adentro de Minneapolis, tiene que conseguir permiso de ser propietario. Y a través de ese permiso es una licencia de rentar, ¿no? Y después tus edificios están vigilados, ¿no? De una manera de... Ellos dicen que una manera que debe ser digna, pero vamos a decir, había 2 inspectadores para más de 90,000 unidades en nuestra ciudad, ¿no? Conectado a la policía, conectado a las diferentes cortes y todo eso, ¿no? Entonces, no es como ellos han dicho como es en realidad. Entonces, básicamente, entre 2012 hasta el 2017, conseguimos que él no tenía la licencia correcta de rentar. Entonces, a través de descubrir eso, que esto fue algo de película, en el sentido que en medio del corte, cuando el prensa estaba ahí, estaban hablando los abogados contra él, y él, ¿cómo se dice? Plead the fifth. O sea, coger a la primera enmienda. A la quinta enmienda. Sí, básicamente estoy mintiendo, pero no voy a decir algo porque no voy a funarme, básicamente, ¿no? Entonces, autoinculparse, y el siguiente día sus abogados dejaron a él. También mandamos a este dueño al cárcel para 2 meses a través de lo que ha hecho, ¿no? Entonces, las licencias vinieron desde ahí. Y la segunda parte es que, o sea, pero al final, al punto en el que estáis, ¿no? Representa que a través de la presión, ¿no? En distintos frentes, conseguís, ¿no? Que estáis en proceso de que este propietario venda estos edificios a la cooperativa. Entonces, las 2 preguntas, esas sería, también ¿a qué precio se va a vender? O sea, ¿cómo habéis trabajado eso? ¿Es un precio de mercado? ¿Se ha podido negociar y tal? Y la segunda cosa es, porque aquí ahora, ¿no? En Cataluña, sobre todo también en España, está como arrancando fuerte el movimiento de cooperativo de vivienda, pero no de... donde la cooperativa es la propietaria y cede el uso de la vivienda. Entonces la pregunta es, ¿vuestra cooperativa qué modelo? ¿Sabes? La propiedad es colectiva y hay una cesión de uso. ¿Qué modelo cooperativo sería para también acabar de entender? Sí. Súper buena, excelente. Entonces, precio. Estamos jodidos con el precio, ¿no? Es decir que cuando ya tuvimos los 10 años de lucha, obviamente éramos una organización un poco sexy, una organización que ha salido a la prensa más de 200 veces. Se conoce nuestra lucha, ¿no? En ese sentido. Y hemos podido conectar con otras fundaciones y también con la propia ciudad de conseguir dinero para comprarlo. Entonces, como decimos nosotros, no vamos a salir de los edificios. Vamos a ocuparlo hasta que ganamos, ¿no? Y a través de eso la ciudad ha dicho, ok, te vamos a conseguir dinero, te vamos a conseguir $3.5 millones para comprar los edificios, ¿no? Básicamente $50,000 cada puerta. A través de eso nosotros juntamos a través de otra empresa, vamos a decir, comunitaria, un CDFI, un banco comunitario, que no es un banco, pero es un banco más de... Un poco es credit union con una misión. Entonces, como un poco más progresista que no todos CDFIs son buenos, pero en este sentido, ellos también reemplazaron el otro préstamo, ¿no? Que también teníamos que luchar contra ellos, porque ya después de los 3 años, si no tenemos el dinero, ¿qué va a pasar? De nuevo vamos a luchar y hacer huelga de renta, ¿no? Pero eso fue algo en el bolsillo atrás, que no hablamos mucho, pero
eso nos dio tiempo para pedir y hablar sobre las diferentes personas de recaudar fondos, ¿no? Y esto es cuando empezamos en nuestra lucha a conocer fundaciones de drawdown. Son fundaciones que dicen que después de George Floyd no quieren ganar dinero. Es que una de las fundaciones que nos da dinero a Inquilinos Unidos muchas personas se pusieron ricos durante COVID, ¿no? Que fue una cosa súper loco, en un sentido la gente sobreviviendo y otras empresas ganando como dinero de locura, ¿no? Entonces, esta fundación es una fundación de política diciendo que vamos a regresar todo nuestro dinero a la comunidad o proyectos que están trabajando en la comunidad. Entonces, conseguimos a ellos, se llama Cataly Foundation, y que en 2028 no van a existir, no van a ser una fundación. Básicamente van a dejar todo su dinero e ir a proyectos colectivos que está basado en gente de color, gente inmigrante, gente refugiada. Entonces conseguimos dinero de ellos y otras personas y fundaciones desde ahí. Entonces, en febrero vamos a poder comprar los edificios y tener todo el poder. Segundo, ¿cómo vamos a existir, no? Básicamente queremos deshacerse de la idea de renta. No queremos entender que la renta existe. Queremos decir que cuando uno paga cada mes, ¿no? Estás pagando a tu comunidad y usted va a recibir los beneficios. ¿Cómo funciona eso? Vamos a tener un modelo de básicamente un fideicomiso donde nunca se puede vender los edificios ni la tierra. Imposible. Si uno quiere vivir con nosotros, sí, somos básicamente un convertible de uso, pero también cada comité, persona, tiene un voto, unidad de decir cómo vamos a manejar nuestro dinero. Es decir, solamente la gente que vive en la cooperativa, en las 69 apartamentos, van a poder decidir después de pagar nuestro préstamo, ¿qué hacer? Vamos a construir una escuela, vamos a hacer como una clínica, vamos a desmontar ese edificio, construir uno nuevo, ¿qué vamos a hacer? Entonces, todo va a ser a la digestión de las asambleas y los comités que funcionan. Ahora tenemos básicamente una mesa directiva que viene de la gente que vive ahí y unos casos particulares de la cuadra que están ahí, que han apoyado en la lucha, y después una comité de participación, que es un comité que ayuda a hablar sobre la cooperativa, qué es en los eventos, las diferentes cosas culturales, y después un comité de mantenimiento. Y ese comité se va a hacer como en el lado participativo de cómo estamos creando una herramienta de biblioteca de herramientas para reparar nuestros edificios y cómo estamos consiguiendo mejorar los edificios. Y como este edificio, vamos a pensarlo, el edificio nuevo está construido, ¿no? Y es nuevo. Vamos a pensar, fue construido en 1960, algo así. Desde ahí ha estado siendo chupado su vida cada año, ¿no? Sin reparación. Entonces nosotros construimos o compramos edificios cuando estaba en un estado súper mal. Entonces nosotros vamos a comprar estos edificios para $7 millones y también tenemos que poner otros $5 millones, ¿no? Y muchas personas dicen, vale la pena solamente tumbar todos estos edificios y reconstruir unos nuevos. Pero nosotros decimos, ¿dónde va a vivir nuestra gente, no? Y tenemos que entender, en el mercado en Estados Unidos hay muchos edificios así, donde nosotros vamos a poder entender cómo rehabilitarlas a través de un modo popular, ¿no? Entonces, nuestra idea es básicamente hacerlo a través de comités, asambleas y de la gente que está viviendo ahí. Había una discusión de tener un pago de membresía, de socio, donde uno se puede pagar y después este valor se puede incrementar ya cuando usted ha vivido ahí por X cantidad de tiempo. Pero nuestra gente, vamos a decir, están ganando $20 millones para una familia de 4. No tiene esa manera de poner $5 mil para un socio o algo así. Entonces, nosotros decidimos que queremos el vivienda más barato en Estados Unidos. Básicamente, queremos bajar la renta hasta después de repararlo de diferentes fundaciones y después de comprar o de poder pagar nuestros préstamos, porque la meta es
tener no deuda. Y ya cuando no tenemos deuda, ¿qué hacemos? ¿No? Básicamente, ¿cómo lo construimos? ¿Qué vamos a hacer? Y eso es como una lucha que vamos a tener que confrontar sobre toda la gente y el ego, pero el hecho es pagar todo y bajar las rentas hasta de manera popular. Entonces, en 10 años, tal vez las rentas van a ser $4,000 en Minneapolis y nosotros vamos a estar pagando $500, ¿no? Para una vivienda que es habitable, súper bueno, democrática, popular en ese sentido. Sobre la cuestión más organizativa, quizás, poníais algunos ejemplos, ¿no? De momentos así como rituales potentes que me parece, y lo habéis comentado, ¿no? Tanto Roberto como Camila, que son importantes, ¿no? Como para vincular a la gente y cómo generar fuerza en esa lucha. Claro, una acción como esta procesión, ¿no? Que puede ser algo... Pienso porque estos días he estado trabajando sobre... Bueno, hace unos días... sobre ACT UP y como las acciones que hacen, ¿no? En la Catedral de Nueva York y todas las discusiones internas que tienen sobre esta cuestión, ¿no? Pero, entonces, o sea, un poco preguntaros cómo se generan, ¿no? Como estas ideas de acciones como que sacan a la gente como del marco en el que actúan normalmente y generan una forma de hacer que a lo mejor produce más politización, ¿no? Y también como una cuestión, no sé si van conectadas o no, planteaos lo del escudo y la espada, ¿no? Uh-huh. Y los movimientos tienen muchos ciclos muy distintos. Y aquí, por ejemplo, una cuestión que nos estamos planteando en algunos debates que tenemos en la PA es, que no lo hemos planteado en estos términos, pero escuchándote lo pensaba, ¿no? Uh-huh. Que estamos en un ciclo en que estamos, ¿no? Usando mucho el escudo, ¿no? Como intentar proteger los derechos, pero nos está faltando la espada, ¿no? Y no sé cómo generar, y lo que pienso es, porque no sé si la gente tiene esa idea de un mundo nuevo, ¿no? ¿Cuál es el mundo nuevo que quiere? Entonces, no sé qué os ha servido, ¿no? Como para generar esa idea compartida de cuál es el mundo que queremos que empuje un poco al uso de la espada. Sí, muy linda la pregunta. También estoy preguntando la misma pregunta, ¿no? Y también hemos existido en ese sentido de los bajos, los altos. Si lo pensamos de una fogata, ¿no? Una fogata puede ser tremendo cuando uno está poniendo un montón de leña, está súper caloroso y no se puede aguantar, y está bueno el calor, pero también es demasiado, no se puede aguantar por todo el tiempo, y después se tiene cuando hay cenizas y cuando se puede cocinar. Y, ¿no? ¿Cómo se hace ese ciclo que estoy preguntando yo, ¿no? Y hay una refrán que salió de este tío que me gusta mucho recién, se llama Raúl Ceviche, y tiene un libro que se llama Pueblos en Movimiento, o Los Otros Mundos. ¿Has escuchado de Raúl? Súper lindo. Tengo su libro aquí, uruguayo, y habla... donde él habla sobre la construcción de cultura, ¿no? Y los hábitos y las prácticas de construir cultura. Y yo creo que obviamente en España, en Cataluña, tenemos muchas diferentes geográficas donde nosotros tenemos que tejer. Es decir, que hay unas culturas aquí que son importantes donde tenemos que realmente ver dónde está la medicina en esa propia cultura y cómo reponemos de una manera colectiva. Porque en Estados Unidos estamos combatidos contra una cultura individualista que es como que casi imprescindible, ¿no? Como que es tan fuerte la manera en cómo está viviendo la gente. Entonces, nosotros decimos que tenemos que crear eventos populares donde estamos conectándonos, ¿no? Donde estamos viéndonos. Y en el fase 2 fue mucho de eso. Obviamente, montamos a través de las necesidades de la gente que el COVID, la comida, que nadie tenía trabajo, teníamos que apoyar con las rentas y la solidaridad en ese sentido. Pero, ¿cómo construimos una cultura
que la política no se puede lograr tener ni la sociedad, ¿no? Y hacerlo en nuestro movimiento donde tenemos encuentros, donde estamos abriendo nuestros corazones, ¿no? Entonces, como cuando veo en nuestras asambleas aquí, todo dinámica es para entendernos más. Primero empezamos las reuniones háblanos de un tiempo donde has tenido una felicidad linda en tu vida, algo así. Después, bueno, comparta cosas, pero intensos, ¿no? La vulnerabilidad de la gente, como hablan de cuando se murió su madre y cuando migraron y cruzaron la frontera y había este extranjero que abrió la puerta y siempre, no, cosas así, ¿no? Cuando la gente empezara a decir las historias, a veces hacemos esos enlaces muy importantes, pero no estamos luchando, ¿no? No estamos luchando en el método de la espada y que nos ayudan en Inquilinos Unidos, tenemos muchas campañas donde hay unas campañas donde sí, la lucha y la fogata está fuerte, y otras campañas donde estamos como viendo las cenizas, donde cocinar y todo eso. Entonces yo me pregunto cómo conectar esas dos. Y también en la cooperativa hemos tenido la manera donde llegamos a una lugar cómoda, donde no teníamos que luchar. Puta, es que como ganamos y decimos que olvidamos de nuestro sueño en un sentido, ¿no? Entonces el hecho es, ¿qué se puede hacer en ese entonces? Y por eso hablo de las fases y tratar de entender, porque en FUCVAM, en Uruguay, el colectivo, hablan mucho de las fases. Entonces tenía que hacer un diagnóstico de nuestro movimiento de las 3 fases. Y obviamente se puede plantear como 8 fases de tu movimiento y hacerlo un colectivo. Pero ¿dónde están en este tipo de fase? Y eso me ayudó a entender, claro que no tenemos poder, pero hemos ganado y por eso está surgiendo estas tensiones. ¿Cómo vamos a atacar esta tensión? Ok, vamos después a hablarlo en colectivo y tratar de ver cómo mover adelante, ¿no? Entonces, nuestro sueño es que también no pretendemos que hoy en día los 69 edificios van a ser totalmente politizados. Tal vez vamos a tener el 70% de la cooperativa que son ya en la lucha, han atendido eventos, ya están haciendo decisiones, tal vez otros 15% que son nuevos y otros 20% de lo que sea, no sé mi matemática, y tú sabes, ya entiendes, que está como todavía llegando a nuestra cooperativa de entender. Entonces, el proceso de entendernos es siempre los círculos de mover con los diferentes movimientos, la gente que están ahí va a estar ahí. Pero queremos que nuestros más comprometidos, como recomiendan gente a vivir en nuestra cooperativa, donde tenemos una como diversidad de las personas y todas las cosas. ¿Iba a decir algo? Sí, o sea, bueno, yo llegué a Minnesota en el 2017 para trabajar como en un trabajo muy hermoso que era educadora popular y capacitación política, que será mi título, soñado para 5 organizaciones que trabajan en Minnesota, que son como una coalición. Entonces, y Inquilinos Unidos por Justicia es una de esas 5. Uno es un sindicato, otro que se llama CETULO, Centro de Trabajadores Unidos en Lucha. Y básicamente iba a decir que ahí llegué a ese espacio desde Chile. Y fue interesante ver como la presencia, uno de la, como, bueno, la comunidad latinoamericana en Minnesota es muy mexicana, muy, así yo diría como el 80%, no, quizás el 70%, bueno, pero hay muy, entonces ahí como la práctica cultural del altar y de comenzar cada reunión o más que nada, no cada reunión, pero cada, como le decimos, entrenamiento allá, pero son capacitaciones más largas, quizás en fin de semana. Siempre se empieza como con un rito, me imagino que hay distintos ritos acá también, en distintos espacios, pero, y que yo, o sea, en Chile también, en los espacios de educación popular, se hace mucho ese tipo de cosas donde no se está empezando desde como lo cognitivo propiamente tal, sino desde un contexto más emocional o del sentir pensar, ¿no? Como el por qué estamos acá, que no es solo como por lo que estamos sufriendo directamente en lo material. Y bueno, y en Estados Unidos en general y en este espacio
como la cultura de estas 5 organizaciones que colaboran mucho. También obviamente la presencia como de la historia de la lucha negra o afroamericana y algunas de las prácticas culturales y sociales como de esa tradición, yo también están como nosotros no nos damos cuenta porque son parte de, pero también eso es, yo diría, como lo importante. ¿Y qué más? Y entonces ahí está como tradiciones de estas 5 organizaciones de hacer una escuela de liderazgo, que es una semana donde las 5 organizaciones mandan a su gente, que es bueno, no te tengo que decir nada porque estás organizando el encuentro, pero juntando solo como 100, 150 personas, pero que incluye una acción directa y organizarlo es muy interesante. Tenemos como intérpretes de somalí, español, qué sé yo, espacio multilingüe, pero y ahí en esas capacitaciones también meter como esas prácticas culturales comunitarias. No sé, me imagino que hace muchas cosas así acá, pero también la fase 2 en la que está la cooperativa ha estado la cooperativa ha sido difícil, o sea, complicado porque, claro, llega gente a vivir a los 5 edificios que está llegando porque hay un intermediario ahora, como lo que hablabas tú, como de una compañía que es la intermediaria que maneja los edificios, que no somos nosotros, pero que Roberto pasa mucho tiempo negociando cosas con ellos. Creo como que la parte, podemos compartir esa parte aquí, ¿no? Como la menos bonita de todo, que es como, igual están tratando de lucrar y sacar ganancias, entonces cambiar la mentalidad de ese intermediario también ha sido todo un proceso. Y eso es lo que estamos hablando a la propia cooperativa ahora, que vamos a hacerlo nosotros mismos, vamos a contratar a alguien diferente ya cuando ganamos, cómo vamos a manejarlo. Obviamente manejarlo también tarda su tiempo, es un manejo de una organización que tiene que ver con las rentas y todo eso, entonces estamos en eso y queremos más o menos tener una gobernanza muy fuerte primero antes de ser como una decisión drástica, ¿no? Como que no se puede volverse en ser cooperativa de día a noche, sino que se tarda sus años, ¿no? Entonces planteo más como cuando está pensando en qué se puede hacer ahora, pensar en 10 años, qué se puede lograr en 10 años, ¿no? Y tratar de pensarlo y hacerlo en ese sentido. Y lo que fue interesante durante la fase 2 es que pensé que nuestros líderes tan grandes que han quedado, que iban a ser como la misma estructura que se va a hacer en fase 3 y muchos han salido, ¿no? A otro lado, han tenido sus diferentes vidas, han tenido tensiones en tal vez los valores de antirracismo, sexismo, todo eso. Entonces también eso fue como un dolor intenso, pero un aprendizaje en el sentido de que obviamente la gente se cambia y cuando también planteamos y estamos cambiando de fase, queremos tal vez más de la gente, tal vez no se va a quedar dentro de este modelo, ¿no? Y no pretendo también que todos están por la cooperativa, que todos pueden vivir ahí, ¿no? En sentido, entonces estamos tratando de aprender ese balance en un sentido, ¿no? Hola. Lo bueno es que... perdón, Claudia. Sí, perdón, que aprovecho el silencio, he estado escuchando con detenimiento. Muchísimas gracias, Roberto, y tu compañera, bueno, a todos. Yo estoy online porque vivo muy lejos. Me ha parecido excelente, espero poder tener algunos datos de ustedes para poder seguirles. Porque, bueno, me parece una experiencia maravillosa. Y aquí hay algunas experiencias con espacios comunitarios de vivir, ¿no? Cooperativas de habitatge se llama en catalán. Supongo que ustedes están ahora dando una vuelta por Barcelona y que ya conocen un poco esto, que vienen, bueno, o si no, estaría bien, bueno poder entenderlo.
Muchísimas gracias. Solo quería decir esto. Me ha parecido muy interesante y les he escuchado con atención y amorosidad. Gracias. Y no, nos gustaría, bueno, en el tiempo que tenemos aquí, también lo que quiero hacer en mi meta es abrir puertas para empezar la relación y para que podamos como empezar a comunicar y tener como algo donde estamos tratando de patrocinar también viajes a Estados Unidos y mandando a nuestros miembros y haciendo conexiones en ese sentido de aprendizajes básicamente, ¿no? Voy a decirlo como los estudios de Commoning, ¿qué sería en español? Estudio de Commoning. no sé, trabajo de campo, salir a observar otras realidades, ¿no? Sí, trabajos comunes Hi ha una traducció. de la tierra común, ¿no? ¿Qué estamos aprendiendo en la tierra común, ¿no? De ser colectivo y todo eso. Sí, sí, te Comunitarización. cacho. Sí. Hay una edición del Peter Linnebaum que deciden una traducción para Commoning, pero que usamos mucho Commoning, yo creo. Pero Que sí, es comunitarización. nos gustaría visitar y estar donde podemos estar, ¿no? Donde nuestros cuerpos y espíritus pueden estar en este viaje. Sería súper lindo. ¿Cuánto tiempo estáis por Barcelona? Hasta el martes, Ah, nada. creo. Ujú. Sí. En este Bueno, yo primer es que, claro, yo es que estoy por los Pirineos intentando también hacer como un proyecto de vivienda y agroecología y no turismo, ¿no? Y entonces me interesa mucho ponerme en contacto con ustedes. Ya te escribiré. Perfecto. Muy bien. Sí, no sé si se puede como... Sí, si quieres compartir aquí en el... ¿dónde está el chat? Sí, igual, ¿no? Si vuestros contactos se pueden poner los materiales que más a las participantes del curso, vuestro correo, todo. Sí. Pero es que ahí es más directo. ¿Le vas a añadir algo antes? Solo que lo hermoso de que vivir en una cooperativa de muchos trabajadores y trabajadoras, como es que cuando se necesita reparar algo en los 5 edificios, en general hay alguien que sabe. Entonces, y lo otro es que, claro, ¿qué porcentaje, o sea, bueno, de la encuesta, bueno, no se puede hacer mucha esa pregunta en términos de las personas que viven en la cooperativa que son documentadas? No se puede. Sí, sí, es como 40%, otros como 40% afrodescendientes. Tenemos como 9 diferentes idiomas que hablamos en la cooperativa, hasta lenguas indígenas de los Dakotas, también de Nicaragua, Guatemala, México, y también de África, Etiopía y Somalia. Luego, claro, y muchas familias se van porque desde los edificios son solo de una recámara o habitación. Entonces, en el plan futuro es remodelarla para que hayan de todo por tres. Y con accesibilidad para gente como en silla de ruedas. Y hay mucha gente que tiene como este sueño de montar un negocio abajo y después vivir arriba, entonces vamos a estar viendo cómo hacer eso a través de las leyes y todo eso. Y hay mucha gente también que están viviendo en 2 unidades, se comparte la familia, entonces viven al lado o algo así. Como hijos adultos. Sí. Nosotros vivimos ahí, nos mudamos porque estuvimos 3 años en la cooperativa. Sí, ya lo sé, 4. Bueno, y cuando nació nuestra hija era muy afectado. Sí. Estábamos con el sueño futuro de volver para una llamada. Yo recuerdo que sigue trabajando allí, uno de los apartamentos en la oficina de la cooperativa, quizás ya lo he dicho. Y ahí nos reunimos para la familia. Y también es medio apretado, entonces también necesitamos mucho un espacio más grande dentro de la cooperativa para reunirnos, porque a lo más caben como 15 personas y al aire libre se puede hacer más. Pero Minnesota es conocido en Estados Unidos por tener como un invierno muy largo y con mucha nieve, aunque con el cambio climático eso está cambiando un poco para bien, aunque es raro, pero
para mal, en verdad, obviamente. Pero... Y también yo creo que lo que nosotros hemos estado haciendo es un modelo de ONG, ¿no? Que me gustaría también hacer las pros y contras de todos los modelos, que son las lecciones que ustedes están viendo. Obviamente, a través de nuestra lucha formamos donde tenemos empleados, ¿no? Ya tenemos una organización que tiene 20 empleados y eso requiere su propio contra, ¿no? De mantener esa organización. Y la cooperativa ya se va a basar y crear su propio ONG. Entonces va a ser Inquilinos Unidos y después su propio ONG, Cielos Sin Límites, que se va, porque el modelo de la cooperativa tiene sus requisitos muy específicos que justamente no es Inquilinos Unidos y los dos proyectos se va a crear como un ecosistema de vivienda en la tierra para entender cómo es, ¿no? Esto como es el sueño del futuro de los 10, 20 años, Inquilinos es empezando a cada diferente tierrateniente que existe en la ciudad, ¿no? Y también estamos pensando en tener empleados o depende. Tenemos que hablar mucho de la estructura, si necesitamos empleados, si no, si vamos a recaudar fondos, si vamos a hacer algo diferente, ¿no? Lo que ha sido lindo que en Estados Unidos muchos compañeros y compañeras de nuestra lucha han podido sacar un trabajo que es digno, que porque mucha gente no han ido a la universidad en nuestro movimiento, donde han podido como establecer y desarrollar su propio ser, estudio, militantes en nuestra organización y tener seguro médico, tener todas las cosas que no existen mucho en Estados Unidos, ¿no? Entonces, ese modelo no es necesario, pero es el modelo que hemos hecho. El modelo de la ONG. De ONG, de tener empleados y de formar el movimiento en ese sentido. Y a través de los 10 años hemos tenido unos dolores grandes también, ¿no? Me imagino en cualquier lucha vas a ver dolores y también unas transformaciones que mucha gente ha transformado, ni se puede como capturar cuánta gente se ha como movido y cambiado en la lucha, que es lindo. Pero con la cooperativa Cielos Sin Límites, como que estoy tratando de ver, de no ser director, ¿no? Como que yo quiero solamente estar a servicio en cómo quieren la gente y vamos a ver en ese sentido. Yo creo que al correr la organización como codirector, ¿no? Con la otra compañera que es Jennifer Arnold, ha sido súper lindo y bueno. Nuestra mesa directiva es toda la gente que viene de las luchas también, entonces estamos estructurados de una base de lucha. Pero ya cuando se empieza a emplear más de 15 personas, como que cada persona que se hace ese empleo se complica más la situación, ¿no? Cuando llegas. Entonces, eso tiene sus ventajas y desventajas en el sentido, ¿no? Y llegamos a un punto que esto es una manera de crear una apertura, de separar un poco y hacernos más pequeños. Y tal vez pensar, porque en nuestra organización de Inquilinos Unidos tenemos un C4, que es la rama legal para ganar políticas en Estados Unidos, básicamente leyes. Tenemos un C3, que es el lado educativo del movimiento, donde es la basada de nuestra ONG, que básicamente es una ONG, se puede recibir dinero y organizar a través de ahí, y después tenemos ahora la Cielos Sin Límites. En el principio todos fuimos pagados lo mismo, ¿no? Entonces no tuvimos separación, ¿no? Entonces cada persona que estaba en nuestra organización recibía el mismo sueldo. A través de los años hemos tenido que cambiarlo un poco, entonces como que ahora tenemos como una mesa directiva de los directores que recibe como 5% más, pero básicamente somos pagados los mismos. Y también creamos una estructura en nuestra organización donde si tiene más niños o si tiene gente donde uno está dependiendo, básicamente adultos, donde se tiene que apoyar, recibe mucho más salario. Entonces hay mucha gente en nuestra organización, si eres madre soltera y tienes personas en su alrededor, vas a ganar mucho más que los directores. Entonces eso ha sido muy lindo, construir y crear a través del apoyo de ONG, que también estamos tratando de ser su propio modelo, y también cómo se funciona en movimiento y cómo se funciona ya cuando crecemos también, que no sé, yo creo que merece una conversación más profunda de entender qué sería el correcto, no correcto, pero basado en la geografía, cómo es la lucha que se quiere montar, ¿no?
Tenía una curiosidad más general sobre lo que habéis hablado de que estratégicamente, claro, habéis planteado la lucha contra los grandes propietarios, ¿no? Quería saber un poco cómo es la estructura de la propiedad de las viviendas en el país. Sí, entonces depende de la campaña. Entonces, ¿qué fue? Es que puedo hablar sobre la lucha del norte, de la ciudad, del lado norte de la ciudad, donde hay muchas casas particulares. Sí, exacto, sí. Y es básicamente 90% afrodescendiente, que eso es muy diferente que esos apartamentos que tienen, vamos a decir, 60 apartamentos, 20 apartamentos en cada unidad, ¿no? Entonces tenemos campañas donde tocamos puertas en unos edificios que hay 69 edificios, cada edificio tiene 30 apartamentos, algo así, después conectamos esa lucha. Y también tenemos otra lucha donde estamos tocando a casas particulares que están rentadas y juntamos las asambleas a través de esas casas y en nuestras oficinas. Y me encantó la lucha del norte porque hemos podido como brindar asambleas en las propias casas, donde la gente como hicieron sus fiestas en las propias casas, invitaron a nosotros el movimiento para luchar contra eso. Y cuando hacemos eso, montamos una lucha donde creamos nueva vivienda pública a través de un dueño que tenía como 69 casas particulares. Cuídese, gracias. Chao, chao. Y hemos podido como convencer a la ciudad de quitar este dueño y poner muchas ganancias materiales en nuestro movimiento donde la gente ha podido recibir. Hay como algo que se llama un voucher en Estados Unidos, donde se puede usar ese voucher y ese voucher se puede usar para bajar la renta. Ellos aman estos vouchers, es una manera de privatizar la sistema pública, pero también es apoyo a nuestra base, ¿no? Porque nosotros somos un movimiento material, ¿no? Ganamos cosas para la gente, ¿no? Que eso es súper importante, ganamos dinero, pagamos los despojo y en ese entonces en el norte con las casas particulares hemos podido comprar 6 de ellas, ponerlo debajo de un fideicomiso donde se puede regularlo, es decir, que el precio de la casa se puede subir, pero mantiene abajo si alguien más quiere comprarlo, porque en la crisis hipotecaria en Estados Unidos, ¿no? En 2008, como también ustedes sintieron, era la pérdida más grande de gente de color en la historia de Estados Unidos. Y cuando digo ese refrán, como es un refrán un poco, o una estadística que está fuerte, es decir, que fue una transferencia de riqueza de manos de gente de color, de manos de la clase obrera, hacia manos blancas, hacia más vampiros, ¿no? Y ahora estamos sintiendo el sentido de por qué todos y todas están rentando, ¿no? Pero en un sentido, teniendo un pedazo. Obviamente eres un inquilino si eres dueño de un piso porque no has comprado toda su casa. En cualquier se pueden quitar esa casa en un segundo, como hemos visto, ¿no? Pero en el lado norte hemos podido convertir unas casas en un fideicomiso y después mantenerlo para que si quieren venderlo pueden ganar un poco de dinero, pero nunca se va a ser vendido por un precio sobrevaluado y se puede mantener de otra familia que tal vez tiene bajos recursos y puede comprarlo. Y en el caso de este vampiro grande, que es el movie, el Big Short, ¿ustedes han visto ese movie del Big Short? Construimos contra ese dueño que era Pretium Homes o Ares Property Management, 80,000 edificios. Ellos vendieron todos sus 320 casas, que viene siendo un valor tremendo. Vamos a pensar en $500,000 cada casa, más 320. Lo vendieron todo su mercado y fueron de la ciudad por nuestra lucha. Ahora lo que ha pasado es que la ciudad y otras fundaciones van a comprar esas casas y van a transferirlo a la clase obrera, básicamente. Entonces, es una ganancia que es súper interesante, súper bueno, pero digo también, cuestiono, no es solamente transferir las casas a la gente, ¿no? Porque es importante, ¿qué es la lucha colectiva atrás de eso, ¿no?
cómo nosotros podemos construir un modelo donde pretendo que en la cooperativa también vamos a tener casas particulares en un día, donde vamos a hacer como un gran burbuja donde tenemos apartamentos, casas particulares, tal vez casas de 2 pisos, casas de 3 pisos, casas de 4 unidades, y eso en sí es la lucha cooperativa, ¿no? Donde la gente está formando y hablando y construyendo en la ciudad, y a través de ese poder queremos después tener poder concejal, donde tenemos representación a través de nuestro movimiento inquilino. Eso sería un futuro de 20 años o algo así, pero donde tal vez tenemos un poder más grande, donde nosotros decidimos la renta en sí. Si nosotros bajamos la renta, todos los manos privadas también tienen que bajar la renta. Obviamente eso como un sueño loco y tal vez tiene otros demonios adentro de eso que vamos a aprender, pero esa es la idea en un sentido. Gracias. Muy bien, una última cosa. Me parece excelente poder escucharte, Roberto, sobre todo en estas semanas que hemos tenido noticias tan duras respecto de la política a nivel global de Estados Unidos. Es muy gratificante poder escuchar, pues, pequeñas políticas muy importantes que resuelven realmente cosas y que también se están pasando en el mismo territorio y te hacen pensar, ¿no? A veces es como, yo que también vengo de Chile, es como, vaya los gringos, no sé qué, los yanquis. Pero bueno, que con esta charla por lo menos me vuelve a la realidad, decir que el territorio es muy grande, pasan muchas cosas y es agradable poder escuchar la historia de ustedes en Minneapolis. Sí, también para nosotros mismos que nos da esperanza de seguir, ¿no? Y yo creo que es importante de poner un paso para adelante cada día. Y digo, si vamos a fracasar, fracasamos juntos con amor y con felicidad, ¿no? Y intentamos algo un poco diferente que sabemos que nuestra gente está sufriendo, ¿no? Y lo que es importante es construir, enlazarnos y tratar de transformar a través de eso. Entonces, sí, nos también puede ser un reporte súper grande y obvio siento un poco de unas cosas que estoy aquí solo, bueno, obviamente con mi familia, que me gustaría traer todo el movimiento que ha apoyado a construir esto, no estoy solo, ¿no? Entonces quiero solamente decir eso, que todo es en común y también por la gente de la lucha de la mujer, ¿no? Mucho de nuestro movimiento es 85% mujeres. Entonces eso es la madre soltera que está moviéndonos adelante, que es concreto y lo que estamos viendo en nuestro movimiento. Gracias. Muchas gracias. Chao. Interesante. ¿Lo apago? Sí, sí. Gracias. Chao, chaito, adeu.